buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos. También les recordamos que podrán hacer sus preguntas a través del chat y les suplicamos que al final de la sesión nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción. La liga para esta encuesta estará localizada en el chat o bien a través del código QR. Esperamos que se encuentren bien, al igual que todas sus familias, y confiamos que hayan pasado una Navidad en reuniones con sus seres queridos. En medio de la tormenta en la que nos encontramos, nos espera un nuevo ciclo, un nuevo periodo de resiliencia y también de esperanza. Enfrentémoslo con optimismo, serenidad, inteligencia y determinación. Debemos cuidarnos y cuidar a los demás. El Comité Académico de Pediatría y el resto del equipo organizador y operativo de esta sesión hemos trabajado con gusto en la planeación de este espacio de educación médica en pediatría. Queremos ofrecerles otro ciclo de pláticas interesantes, temas útiles y de actualización en la disciplina. Muchas gracias por conectarse, por participar con sus preguntas, comentarios y sugerencias. Deseamos todo tipo de bendiciones a todos y cada uno de ustedes en este 2021. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tendremos la participación del doctor José Miguel Hinojosa Lezama, nefrólogo pediatra. Nos participará un tema de gran importancia para el pediatra, la enfermedad renal crónica, mecanismos predisponentes, progresión y seguimiento. La enfermedad renal crónica es la pérdida gradual de la función renal, ya sea por causas estructurales o por también funcionales, y a lo largo del tiempo pues se va deteriorando esta función. Muchas de estas consecuencias las vemos durante la niñez, nos toca a nosotros, sin embargo también muchas ocasiones se manifiesta ya en la edad adulta y como pediatras pudimos haber tenido un seguimiento mejor a estos pacientes y también la detección oportuna nos corresponde a nosotros. De aquí la relevancia de este tema del día de hoy. Me voy a permitir dar una pequeña reseña del doctor José Miguel Hinojosa Lezama, quien estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La especialidad de pediatría la realizó en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La subespecialidad de nefrología pediátrica la realizó en el Hospital Infantil de México Federico Gómez en Ciudad de México. Es profesor de pediatría y nefrología pediátrica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor de cátedra de fisiopatología renal en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Ha desempeñado diversos cargos administrativos en la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Es profesor clínico TecSalud en pre y posgrado y su consulta privada la ejerce en el Hospital Zambrano Elion de TecSalud. Sin más, nos da mucho gusto que esté con nosotros el doctor José Miguel Hinojosa Lezama. Y adelante, Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta mes de conferencias. Bien. Bueno. Durante este mes de enero de 2021, vamos a revisar temas de nefrología pediátrica. Aparte del tema de hoy, la próxima semana, el día 13, el doctor José Carlos Romo, quien es el jefe del Departamento de Nefrología del Hospital Infantil de México, pues nos hablará sobre la sustitución y rehabilitación renal en el daño renal agudo y en la enfermedad renal crónica. Posteriormente, el 20 de enero, la doctora Natalia Mejía Gavidia, de la Universidad de los Andes, en Colombia,
pues nos dará el tema de perspectiva renal del niño que no crece. Y finalmente, el 27 de enero, para concluir, la doctora Rebeca Gómez Chico Velasco, del Departamento de Nefrología también del Hospital Infantil de México, manejará el abordaje del niño con hematuria y proteinuria. Entonces, esta es la panorámica de este mes. El tema que me corresponde a mí comentarles es sobre enfermedad renal crónica, los mecanismos predisponentes, la progresión de dicho daño renal y su seguimiento. Bien, entonces la enfermedad renal crónica la definimos como la pérdida irreversible de tejido renal. ¿Qué tanto tejido necesitamos perder? Pues en algunas publicaciones ustedes van a leer que para que se dé la enfermedad renal crónica se tiene que perder más del 50% del tejido renal. Estas son estimaciones porque realmente no tenemos ningún estudio clínico o de laboratorio, salvo de animales de laboratorio donde les resecan parte del tejido renal y entonces ven cómo la función renal se va para abajo y cómo existen cambios también que vamos a explicar más adelante en la presentación. Bien, entonces todos sabemos sobre las etiologías frecuentes de la insuficiencia renal crónica o de la enfermedad renal crónica. Hay anomalías congénitas, tenemos glomerulopatías, nefritis tubulointersticiales, principalmente bacterianas, todos recordamos la pielonefritis o la nefropatía del reflujo. Hay algunas que son enfermedades hereditarias, como las enfermedades quísticas, otras lesiones vasculares. Bueno, este grupo de enfermedades, pues sus síntomas son muy llamativos, son muy evidentes y raramente nos quedamos sin el diagnóstico. Sin embargo, les quiero comentar que en México, entre el 20 y 25%, es decir, uno de cada 4, de cada 5 niños con enfermedad renal crónica, pues no tienen historia, no sabemos por qué desarrollaron la enfermedad renal crónica y esto lo ponemos como de causa desconocida. Y enfoque es el más, para mí es el más importante en este momento, mientras que las otras enfermedades conocemos sus manifestaciones y conocemos también su manejo, conocemos también las consecuencias, el pronóstico. Estos pacientes, por el contrario, nos llegan con una evolución de 1 o 2 meses, cuando mucho, donde el niño llega con náuseas, vómitos, talla baja, anémico, con una creatinina muy elevada, con muchos datos de intoxicación urémica. Y no sabemos por qué lo desarrollaron. Bien, entonces, en esta revista, Current Opinion in Pediatrics de 2018, hubo un número exclusivamente de nefrología. También en 2019, me parece, en enero, en las clínicas de Norteamérica, pediátricas de Norteamérica, también lo dedican a la nefrología. Bien, y entonces aquí la definición de insuficiencia renal crónica o de enfermedad renal crónica es que existe un daño renal y se pierde el parénquima. Y entonces disminuye la cantidad de nefronas. Eso se refiere a la disminución de la masa nefronal, ¿verdad? Hay veces que ese daño renal no es evidente o no es, digamos, no se manifiesta tempranamente. Entonces, ¿qué pasa si perdemos tejido renal? Pues si perdemos tejido renal, los glomérulos que quedan se tienen que hipertrofiar para compensar la falta de nefronas. Y esto conduce a que cada glomérulo de los remanentes empieza a filtrar más, empieza a recibir mayor flujo renal y esto hace que el glomérulo se haga más grande. Al hacerse más grande,
Como ustedes saben, la membrana glomerular, la membrana de filtración, está formada por el endotelio, la membrana basal glomerular y los podocitos. Entonces, los podocitos no hay hiperplasia de podocitos, los podocitos no se duplican o se triplican. Entonces, conforme el glomérulo se hace más grande, estos podocitos van separándose y entonces empiezan a dejar pasar, por ejemplo, proteínas hacia el filtrado. Y aparte de eso, dejan zonas desnudas en las cuales se va a depositar material hialino. Ese material hialino se va acumulando hasta formar áreas de glomeruloesclerosis, ¿sí? Entonces, ese incremento del flujo sanguíneo, el incremento de la fracción de filtración, la proteinuria y el depósito de material hialino ocurren por la hipertrofia glomerular. Y esto va a ocurrir en la enfermedad renal crónica de cualquier etiología. Esta es una vía común por la cual la enfermedad renal crónica, con una enfermedad desencadenante activa o inactiva, pues al perderse tejido renal, este mecanismo va a ocasionar que haya progresión de la enfermedad renal. Estos glomérulos que se van hialinizando, que se van esclerosando, pues finalmente representan la pérdida de otra nefrona y así sucesivamente, hasta que se va agotando el tejido renal funcional. Bien, la hipertensión glomerular, como les decía, conduce a esclerosis, a necrosis de los podocitos y a mayor pérdida de nefronas. Bien, ahora, ¿qué pasa con la proteinuria? La proteinuria es una manifestación que los nefrólogos seguimos mucho porque nos representa un daño renal latente o un daño renal que está ocurriendo a veces con una muy pobre o muy poca manifestación clínica, ¿sí? Entonces, a mayor proteinuria, la velocidad de progresión renal se incrementa. De hecho, el manejo que les damos a los pacientes con proteinuria, pues en ocasiones no es un tratamiento específico para la enfermedad que tienen, sino que les damos medicamentos para disminuir la presión intraglomerular, disminuir la filtración y tratar de esa forma disminuir la proteinuria. Ahora, la proteinuria no representa nada más la pérdida de proteínas, que el paciente tenga hipoalbuminemia y que tenga edema. Las células de los túbulos renales, del túbulo proximal, intentan reabsorber estas proteínas. Estas proteínas se reabsorben por pinocitosis y entonces entran en vesículas fagocíticas, en lisosomas, y esto genera que, digamos, las células tubulares se intoxican. Estas proteínas son tóxicas para las células tubulares y las células tubulares tienen necrosis o apoptosis. Esto implica la posibilidad de que al romperse la célula, al necrosarse, libere o descargue todas esas vesículas llenas de enzimas hacia el intersticio. Esto inicialmente va a provocar inflamación, una nefritis intersticial, y finalmente pues va a provocar fibrosis con lesiones vasculares, ¿verdad? Los vasos sanguíneos se engrosan, parecen sacacorchos, los túbulos se atrofian, otros túbulos quedan como de imagen pseudotiroidea, parecen acinos del tiroides, y esta lesión tubulointersticial pues también contribuye a la pérdida mayor de nefronas. Entonces, tenemos dos mecanismos, uno que lesiona directamente los glomérulos y origina la proteinuria, y aparte también la misma proteinuria puede provocar lesión intersticial. Esto termina en fibrosis intersticial y en conjunto va a haber atrofia de los riñones, o sea, los riñones van a empezar a disminuir de tamaño. Bien, ¿cómo podemos prevenir o hacer ralentizar
perdón, la progresión de la enfermedad renal crónica. Existen muchos mecanismos que pues habitualmente los manejamos desde el médico familiar, desde el pediatra, ¿verdad? Y la principal de todas es la detección temprana de la enfermedad renal, ¿sí? El control de peso, ¿verdad? Se ha visto que las personas obesas, sobre todo los niños obesos, que aparte de ser obesos tienen algún otro factor de riesgo como haber tenido insuficiencia renal o haber nacido prematuros, etcétera. Bien, el consumo de sodio, la restricción del sodio de la dieta, pues es más que nada para disminuir la carga renal. Restricción de proteínas también, de acuerdo al grado de enfermedad renal crónica, y el manejo de la presión arterial. Muchos de los pacientes con daño renal crónico presentan hipertensión arterial. Bien, entonces empezaríamos con la detección temprana. Bien, desde los años 60 del siglo pasado, en Francia, el Ministerio de Educación empezó con un programa donde a cada niño en cada año escolar le iban haciendo un examen de orina. Y aquellos niños, el protocolo era más o menos así. Les hacían la tirilla urinaria o les hacían el general de orina, y aquellos niños en los cuales tenían hematuria o proteinuria, los citaban 2 meses después para repetir el estudio. Si se repetía el estudio y esto desaparecía, pues al niño ya lo daban de alta y hasta el otro año le tocaba realizarse de nuevo el estudio de orina. Pero los que repetían con hematuria y proteinuria, pues ya lo referían con el pediatra o con el nefrólogo pediatra. Y entonces, en Francia, pues la incidencia de enfermedad renal crónica sin historia, de esas desconocidas, pues también es casi desconocida, solamente es como del 2% y casi siempre ocurre con inmigrantes que pues no han tenido ese control. En los años 70, Japón lo empezó a implementar, también es otro país súper desarrollado en el área de nefrología, y también tienen un excelente seguimiento y manejo de los pacientes con enfermedad renal. Luego siguieron Corea e incluso China. Aquí en el estado, pues a mí me ha tocado con algunos compañeros nefrólogos proponérselo esto a la Secretaría de Salud. Entonces, en el periodo anterior, pues incluso llevamos ahí los datos, la propuesta del estudio, la posibilidad de que, bueno, no se hiciera cada año en cada niño, pero cuando menos una tirilla de orina, que la tirilla de orina cuesta 9 centavos de dólar, o sea, un poquito menos de 2 pesos, ¿sí? Y pues no hacérsela cada año, a lo mejor hacérsela en la entrada al kinder, en la entrada a la primaria, en la entrada a la secundaria, ¿verdad? Cuando menos de esa forma nos pudiéramos dar cuenta, pues, la incidencia real de estos pacientes. Otra cosa muy importante que incluían estos estudios era la toma de la presión arterial de los niños. En el protocolo de Corea, por ejemplo, y de China, ya incluyen no nada más hematuria y proteinuria, incluyen también glucosuria. Y pues estos pacientes, les digo, van, los pesan, los miden, les toman la presión arterial. Entonces, eso ha ayudado a disminuir la cantidad de pacientes que tienen enfermedad renal y que no sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pacientes debemos de seguir? Bueno, todos sabemos que la nefrogénesis culmina en la 35ª semana de edad gestacional. Después de esta semana ya no hay nefrogénesis. Pero bueno, ¿qué pasa con los pacientes que nacen prematuros? ¿Siguen teniendo desarrollo de nefronas? En muchas publicaciones han encontrado que no todos, que algunos sí siguen produciendo nefronas. En otras especies sí hay nefrogénesis postnatal, pero en la nuestra normalmente no.
Entonces, aquellos pacientes que nacen antes de la 32ª semana, pues tienen mayor riesgo de tener una masa nefronal disminuida. Entonces, son pacientes que tenemos que seguir. También aquellos pacientes con restricción del crecimiento intrauterino. Esa restricción del crecimiento intrauterino pues también implica la disminución, entre otras cosas, de la formación de nuevas nefronas, ¿sí? Y finalmente, pacientes que aparte de ser prematuros o de peso bajo al nacer, que han tenido otros problemas cardiovasculares, problemas respiratorios por la prematurez, sepsis, enterocolitis y daño renal agudo. Todos esos pacientes pues tienen riesgo de que aunque se recuperen en forma aparente, pues puedan tener daño, bueno, una disminución crítica de la masa de nefronas y que pues los riñones no les duren toda la vida, ¿sí? Bien, entonces la nefrogénesis concluye en la 35ª semana. Los prematuros tienen un volumen renal menor a los de término. Sin embargo, incluso los prematuros de muy bajo peso, los prematuros extremos, para las primeras semanas ya su velocidad de filtración glomerular es semejante a los pacientes de término. ¿Qué implica esto? Pues si el prematuro tiene menos tejido renal y la filtración glomerular es equivalente a la de los de término, es igual a la de los niños que nacieron a término, pues implica que sus glomérulos se están hipertrofiando, o sea que tienen hiperfiltración, ¿sí? Y esto es un riesgo para el desarrollo después, como les comenté, en la fisiopatología, para desarrollar enfermedad renal crónica. Bien, este artículo también se me hizo muy interesante. Aquí reúne una serie, es una revisión donde reúne a su vez una serie de artículos donde los pacientes que han tenido daño renal agudo, antes lo llamábamos insuficiencia renal aguda, pero pues bueno, al igual que los reumatólogos, los nefrólogos también queremos cambiar un poquito los términos y definiciones, ¿no? Y entonces es un presagio la insuficiencia renal aguda para que el paciente después desarrolle enfermedad renal. Aquí, bueno, pues he tenido un par de casos recientes muy particulares. Uno era una niña, la vi hace un tiempo, tiene ahorita unos 15 años, pero esa niña la vi cuando tenía 3 años de edad, tuvo insuficiencia renal aguda por un síndrome hemolítico urémico, estuvo como un mes en diálisis, internada en el hospital, después recuperó la función renal y la paciente se dio de alta y jamás la volví a ver. Esa niña no fue conmigo, no fue con su pediatra, bueno, desapareció y 10, 12 años después acude de nuevo porque tiene cefalea. La reviso, no tiene edema, tiene una talla pues limítrofe y pues sí, tenía hipertensión arterial, tenía proteinuria y su creatinina andaba por ahí de 3. En este momento esta niña pues ya está para trasplante renal, ya está en los estudios para el trasplante. Sin embargo, bueno, ¿qué pudiéramos decir de esto? A lo mejor no le hubiéramos podido quitar la proteinuria, ni hubiéramos podido hacer que tuviera más tejido renal, pero sí, si la hubiéramos estado viendo periódicamente, podíamos controlar su peso, controlar la presión arterial y vigilarla antes de que pues llegara ya en una situación avanzada y en crisis. Entonces sí hay manera de prolongar la vida útil de los riñones, aún en estos pacientes. Y pues bueno, el otro paciente es un niño que lo vi en varias ocasiones de recién nacido por problemas con la alimentación, se deshidrató un par de veces, tenía aparentemente reflujo, tuvo un síndrome de casi muerte por aspiración.
Y bueno, en una de esas hizo insuficiencia renal aguda, de la cual se recuperó en 1 o 2 semanas, y también no lo volví a ver hasta que tiene 15 años y llega con 16 de creatinina, pálido, con 5 de hemoglobina. De hecho, acudió al hospital por tener temblores y le iban a hacer una resonancia pensando en algo neurológico, y le piden creatinina para ponerle el medio de contraste, y se dan cuenta que tiene 16 de creatinina. De nuevo, no historia, no síntomas, llega ya en una situación de las que llamábamos antes enfermedad renal crónica terminal o insuficiencia renal severa, donde ya lo único que queda es ofrecerle pues la sustitución renal. Muy bien, entonces estos pacientes que quizá los pudiéramos haber estado siguiendo periódicamente, pues hubiéramos podido hacer algo para prolongar su funcionalidad renal. Bien, en esta revista también en el artículo mencionan que el daño renal agudo en los niños pues es un evento frecuente. ¿Más frecuente en quiénes? Pues más frecuente en los prematuros, en los niños con sepsis, en los pacientes con alguna críticamente enfermos, ¿verdad? En los pacientes que tienen cardiopatía congénita y se les tiene que operar. Entonces, estos pacientes que tienen daño renal agudo o que tienen algún dato de enfermedad renal, pues se les debe de seguir, aunque aparentemente regrese la creatinina a lo normal. ¿Sí? ¿Por qué regresa a lo normal y luego se eleva tanto? Bueno, lo que pasa también tiene que ver con el tamaño del cuerpo. Un cuerpo pequeño, pues la creatinina puede regresar, y aunque tenga poquito tejido renal, ese tejido renal le puede dar batería. Pero cuando el paciente crece, pues ya se empieza a quedar insuficiente, ¿verdad? Ya no hay suficientes nefronas para mantenerlo saludable. Bien. Ahorita no hay hay muchos estudios sobre diferentes biomarcadores, pero no hay uno específico para detectar tempranamente el daño renal agudo que pueda progresar a enfermedad renal crónica. Sin embargo, pues sí hay algunas cosas. Ahorita el seguimiento convencional pues es el de revisar al paciente, sobre todo aquellos pacientes que tienen antecedente de daño renal, que tienen riñón único, que tienen o que tuvieron enfermedad renal crónica. ¿Y cuál es el seguimiento? Pues miren, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es pesar y medir a los niños. ¿Qué pasa si deja de crecer? Pues si deja de crecer, pues hay que buscar una explicación. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa vigilamos? Por la presión arterial. Cuando yo era residente en los años 80 en el Infantil de México, les quiero decir que la hipertensión arterial primaria en niños no existía, era cero, era una enfermedad de los adultos. ¿Y por qué ocurría eso? Pues porque nomás le tomábamos la presión arterial a aquellos niños que sabíamos que podían tenerla elevada, como los pacientes con glomerulonefritis aguda, los pacientes con enfermedad renal crónica, etc. Pero ¿qué pasa cuando ya se establece que los pediatras toman la presión arterial a todos sus pacientes en todas las visitas? Pues ahí sí, ahorita se considera que el 30% de los pacientes hipertensos niños pues tienen hipertensión primaria, no el 100% secundaria como era hace unos 30, 40 años, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa vigilamos? Presión arterial y la proteinuria. El examen de orina o una tirilla urinaria es importante también. Aquellos pacientes que tienen proteinuria, reitero, hay veces que no hay tratamiento para eso, un tratamiento específico que con esto se le va a quitar la proteinuria y van a retoñar sus nefronas. Bueno, no existe eso. Ni células madre, ni absolutamente nada de eso. Es más, ni el dióxido de cloro. ¿Sí? Entonces,
¿Qué podemos hacer? Pues sí podemos tratar de disminuir la proteinuria y sobre todo vigilar al paciente, vigilar su estilo de vida. Un estilo de vida saludable es muy importante para aquellos pacientes que tuvieron daño renal agudo, aquellos pacientes que tuvieron o que sufrieron una nefrectomía por una anomalía congénita o que nacieron con un solo riñón, o aquellos pacientes que fueron prematuros y que tuvieron un nacimiento tormentoso. Entonces, son 4 cosas: peso, estatura, presión arterial y proteinuria. Y esto en conjunto con el estilo de vida. Bien. Realmente, pues se desconoce la evolución a largo plazo de los niños recién nacidos con daño renal agudo. Algunos se van a recuperar, no van a tener jamás algún dato de enfermedad renal y pues van a tener una vida buena, productiva y sana, ¿sí? Pero otros sí van a desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues el seguimiento. El seguimiento y pues la referencia oportuna cuando haya que hacer una biopsia o cuando haya proteinuria o cuando haya datos de hipertensión arterial, pues sí, entonces manejarlo en conjunto. Bien. Bueno, entonces, perdonen que no traduje esta viñeta, es del Neo Reviews, donde nos hablan de que la enfermedad renal aguda frecuentemente no se diagnostica, ¿sí? Entonces, o es muy leve o no se diagnostica, ¿verdad? Y pueden tener consecuencias a corto y a largo plazo. Y el mejorar su seguimiento desde la hospitalización inicial y durante las primeras 2 décadas de vida, o sea, toda la vida que el pediatra va a tener a este paciente, es importante para mejorar potencialmente la evolución y el resultado. ¿Sí? Algunas personas hace años me decían: no, doctor, yo no quiero ya hacerle exámenes a mi niño. Le digo: ¿por qué? Pues es que me da miedo que vaya a salir algo o que se vaya a ir poniendo peor. Le digo: bueno, mire, ¿qué le daría más miedo? Si usted sabe que en su cuarto, donde está en el cuarto, hay una cobra y usted la ve que está en un rincón, pues da miedo, por supuesto que da miedo. ¿Y qué hace uno? Pues no acercarse a ese rincón. Pero por el contrario, si uno tiene la certeza de que hay una cobra en el cuarto y está oscuro y no sé dónde está la cobra, pues eso es todavía más atemorizante, ¿no? Entonces, pues las situaciones de vida, pues hay que vivirlas, hay que enfrentarlas también. Entonces, seguimiento, seguimiento, seguimiento. ¿Por quién? Por el pediatra. Es muy importante que estos niños tengan una buena nutrición, tengan una buena vigilancia de crecimiento y desarrollo, tengan todas sus inmunizaciones, etcétera. ¿Sí? El nefrólogo, pues sí, tendrá que intervenir en algunos casos de estos. ¿Para qué? Pues para control de la presión arterial, control de la proteinuria, y para también el seguimiento para el caso de que lleguemos al tema del próximo miércoles, que es la rehabilitación renal, ¿verdad? Perdón. Bueno, entonces, velocidad de crecimiento. Una cosa importante aquí es el tema de la obesidad en estos pacientes, que voy a abordar un poquito más adelante. Bien, la talla. Los pacientes con enfermedad renal crónica, cuando empieza su enfermedad renal crónica, empiezan a dejar de crecer. Entonces es frecuente que tengan talla baja, edad ósea retrasada, tienen también retraso del desarrollo sexual secundario, de manera tal que si nos acordamos del cuento de Peter Pan, pues hagan de cuenta así los niños perdidos, ¿verdad? No crecen y no maduran. Bien, en cuanto al peso,
La obesidad y el síndrome metabólico representa un riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica. ¿En quién? En todos, en niños y en adultos. Es muy importante evitar esta situación. Ahora, los niños, al estar en desarrollo, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica que los adultos. Un adulto al cual le hacen una nefrectomía por una enfermedad, pues lo tolera mejor. El otro riñón lo compensa y raramente desarrollan enfermedad renal crónica. En cambio, un niño que pierde nefronas, pues sí tiene este problema. Entonces, la obesidad y el síndrome metabólico también representan un riesgo para la pérdida de nefronas, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos varios factores, ¿verdad? Los factores hemodinámicos, pues es hipertensión arterial que induce la hiperfiltración. La hiperfiltración, pues en pacientes con obesidad mórbida, con obesidad severa, pues todos sabemos que esa hiperfiltración va a conducir a hipertrofia glomerular, a esclerosis glomerular y a proteinuria. Y esos datos van a hacer que empiece a progresar la enfermedad renal. Datos inflamatorios, pues sí hay ciertas adipoquinas que irritan y producen inflamación en vasos sanguíneos, en el túbulo intersticio renal, en los glomérulos, ¿verdad? Y finalmente, los lípidos que entran en las células renales, en las células tubulares, también son tóxicos. Entonces, tenemos estos tres factores que pueden conducir a proteinuria y a disminución de la velocidad de filtración glomerular, ¿verdad? Y pues esto se requiere manejo oportuno. Aquí sí es un problema. Es frecuente que en el manejo de estos pacientes esté involucrado el pediatra, el endocrinólogo, el nutriólogo, trabajadora social, psicólogo, ¿verdad? Porque sí en niños es un problema muy severo y es más severo aún cuando toda la familia es obesa, cuando es la imagen familiar, ¿verdad? Papá, mamá gorditos, todos los niños gorditos. Entonces, el riesgo de desarrollo de diabetes, de dislipidemias, de hipertensión arterial, de enfermedad cardiovascular y finalmente de enfermedad renal crónica, pues es muy importante en esto. Entonces, es ocasión de recomendar en estos casos un manejo multidisciplinario, no nada más de médicos. O sea, aquí es muy importante tener el apoyo de los nutriólogos, tener el apoyo del psicólogo, de la trabajadora social, etcétera. Bien. La presión arterial. La presión arterial es hipertensión es frecuente en los niños con daño renal crónico. Estos niños empiezan a desarrollar aterosclerosis y pueden tener miocardiopatía, ¿verdad? Inicialmente esta miocardiopatía, les quiero contar que en los años 90, en un estudio sobre hipertensión primaria en niños, encontraron que el 30% tenían hipertrofia del miocardio en el momento del diagnóstico. Pacientes asintomáticos que le tomaban la presión y tenían lecturas altas. Entonces, 3 de cada 10 tenían hipertrofia del miocardio. ¿Y qué pasa en la enfermedad renal crónica? Pues la hipertensión generalmente es más sintomática, es más intensa, y después de estar hipertrófico, pues el miocardio se hace guango, ¿verdad? Entonces, lo que desarrollan es una miocardiopatía dilatada, y la miocardiopatía dilatada, pues, ahora no requiere trasplante de riñón, requiere también un trasplante de corazón, ¿no? Entonces, es importante detectar la hipertensión arterial para controlar el daño cardiovascular. Y si se controla el daño cardiovascular y se baja la presión arterial, por añadidura, pues se disminuye la velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica o se previene el desarrollo de enfermedad renal crónica en el caso de que aún no lo haya. Bien. Y pues la hematuria y proteinuria, todos podemos tener en el consultorio un kit de tirillas.
Las tirillas las venden en material para laboratorios. En algunos sitios venden las tirillas solo para proteinuria, pero es para microalbuminuria, que la emplean mucho los pacientes diabéticos. También son útiles, ¿sí? No son muy costosas. Al paciente se le puede entrenar para periódicamente hacerse una tirilla, o bien nosotros las podemos conseguir y tenerlas en el consultorio, y pues nos toma menos de 2 minutos el hacer el examen. Y entonces pues tenemos si hay hematuria, si hay proteinuria o alguna otra alteración. Muy bien, entonces con esta diapositiva termino, y pues aquí la idea es recomendarles ampliamente recomendarles muy ampliamente el seguimiento de estos pacientes a largo plazo, no dejarlos. Es frecuente que el niño se lo llevan al pediatra el primer año de vida, a lo mejor el segundo año de vida, y luego nada más cuando se acuerdan que le tocan vacunas, o cuando se enferma de la gripe, o cuando tengo miedo de que tenga COVID, ¿no? Entonces es importante que esta vigilancia, así como se vigila el peso, la estatura, la presión, el desarrollo, etcétera, pues también tengamos en cuenta estos datos en los pacientes que tienen o han tenido algún antecedente renal en general. Muy bien. Muchas gracias, doctor Miguel Hinojosa, por su exposición de temas tan complejos. Nos lo explicas de una manera muy simple, de una manera en que como pediatras tenemos que dar este seguimiento a nuestros pacientes. Quisiéramos hacer una pregunta sobre el uso de las tirillas y que las pudiéramos utilizar, o que debemos utilizarlos más bien, en el consultorio de manera periódica. Y, y hay ocasiones en las que eh, podemos detectar proteinuria, y puede ser que sea ortostática o sea benigna. Nomás quisiéramos hacer alguna pregunta para poder aclarar este tipo de cosas. Sí, muy bien. Sí, hay situaciones donde puede haber proteinuria. Por ejemplo, pacientes que desarrollan ejercicio intenso, sobre todo aquellos niños que los meten en entrenamiento de alto rendimiento, ¿verdad? Que los quieren hacer atletas o eh, jugadores de alto desempeño. Durante el ejercicio. Es una proteinuria que llamamos transitoria. Otra es cuando hay hipertermia. Cuando tenemos un paciente febril puede haber algo de proteinuria también. Sin embargo, la proteinuria ortostática es una situación que consideramos benigna, que aparece en la edad escolar y en la adolescencia, que consiste en que el paciente, en el momento de incorporarse, empieza a tener proteinuria. Es una proteinuria que no es muy intensa, es una proteinuria de bajo grado, y que cuando nosotros le pedimos al paciente, le hacemos un examen muy sencillo, le pedimos al paciente que un día tranquilo vaya a la cama y que orine antes de acostarse. Y le pedimos a la mamá o al familiar que recoja la orina antes de que se levante, que la recoja ahí en la cama y que la mande al laboratorio. Entonces, si esa muestra que tomamos en reposo sale negativa la proteinuria, y luego ponemos al niño a caminar una media hora, a que se levante, que vaya, que desayune, que haga lo que hace todos los días, y tomamos una segunda muestra, en esa muestra, si sale positiva, es la manera de hacer el diagnóstico de proteinuria ortostática. Bien, ahora, ¿cuánto es la proteinuria anormal? La proteinuria anormal es más de 4 miligramos por metro de superficie por hora. ¿Sí? Antes hacíamos una recolección urinaria de 12 o de 24 horas, que en ocasiones pues era difícil, se perdía orina. Ahorita lo que hacemos es una determinación de proteínas y creatinina en una muestra aislada de orina.
como si fuera un general de orina. Eso lo mandamos al laboratorio y lo que vamos a hacer con el resultado es que gramo por gramo o miligramo por miligramo dividimos las proteínas entre la creatinina. La relación proteinuria-creatinuria normal es hasta 0.2, 0.2 o menos. Cuando tenemos una relación de 2 o mayor, pues ya podemos decir que ese paciente tiene un síndrome nefrótico, tiene una proteinuria que nada más se puede explicar por una glomerulopatía. Y cuando tenemos en el intermedio, ¿verdad? Entre 0.2 y 2, pues el paciente tiene proteinuria, pero esa proteinuria, pues sí, puede ser por una glomerulopatía, puede ser por hipertensión, por fiebre, ejercicio extremo o infección urinaria, etcétera, ¿verdad? Ahí sí tenemos que hacer un poquito más de semiología y de estudios en ese paciente. Pero esta prueba de proteinuria, creatinuria no la podemos hacer en el consultorio, pero equivale a la recolección de orina de 24 horas, o sea, nos ahorramos ese problema. En cuanto a las tirillas, es muy importante, bueno, tener un lugar en el consultorio, un área donde pueda uno manejar la orina, y tener las tiritas. Las tiritas las venden en botes de 100, son tirillas reactivas, vienen en botes de 100 tirillas y tienen una caducidad de 3 meses a partir de cuando se abre el bote. Entonces, tenemos que considerar eso porque cerrarlas muy bien, porque si se humedecen o si se caducan, pues entonces nos va a dar resultados falsos. Otro detalle muy importante es ver en la carátula, tienen una etiqueta donde vienen los tiempos en que se lee cada reactivo, ¿sí? Si nosotros sumergimos la tirilla, por ejemplo, y la de, por decir algo, densidad urinaria o gravedad específica, dice que se debe de leer en 30 segundos y nosotros nos esperamos, pues nos va a dar un resultado diferente al real, ¿sí? Entonces tenemos que estar pendientes de eso para leer el cuadrito que le corresponde a la proteinuria o a la sangre, a la hematuria, ¿sí? Y bueno, si nosotros tenemos un paciente positivo y que no tiene síntomas, bueno, lo que sigue sería citarlo de nuevo en 1 o 2 meses y repetir la prueba. Si vuelve a salir positiva, entonces sí, pues tendríamos que mandar un general de orina y pues hacer algunas otras consideraciones. Bien, esto del abordaje de hematuria y proteinuria lo vamos a tener con la doctora Gómez Chico Velasco en la última sesión del mes, me parece que es el 27 de enero, ¿sí? Entonces ahí sí ella va a abordar un poquito más ampliamente qué hacemos con el paciente con hematuria y proteinuria. Pero sí, como dice el doctor Valencia, ¿verdad? La podemos emplear en el consultorio, es sencillo, es barato, ¿sí? Digo, considerando eh, otros estudios, ¿verdad? Es mucho más costoso para el paciente ir a un laboratorio a hacerse el general de orina completo. En cuanto a, muchas gracias, doctor Hinojosa. En cuanto a los estudios de imagen, ¿cuándo solicitar un eco o un DEMSA? Sí, bueno, ahí el ultrasonido se recomienda siempre que sospechemos que haya una anomalía estructural, ¿verdad? Con los ecos prenatales, pues ya casi siempre sabemos que existe un problema en el feto y eso nos da pie a que podamos abordarlo tempranamente, que puede ser riñón único, hidronefrosis, displasia quística, valvas uretrales, etcétera. ¿Sí? Ya en la etapa postnatal, el eco, por ejemplo, se recomienda en aquellos pacientes que tienen infecciones de orina, ¿verdad? Sobre todo si son infecciones febriles, infección urinaria febril,
pues hacemos un ultrasonido para ver si hay alguna alteración renal. Bien, en el caso de la enfermedad renal crónica, hacemos un ultrasonido para ver el tamaño de los riñones, ver si están atróficos, si tiene algún dato de hidronefrosis o de alguna alteración estructural, ¿verdad? Pero en nuestros pacientes de uremia sin historia, casi siempre encontramos atrofia renal, pero pues es algo muy inespecífico. En el caso de glomerulopatías, por ejemplo, de síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, pues realmente el eco lo usamos solamente cuando vamos a hacer la biopsia, cuando vamos a practicar una biopsia renal, porque el eco nos guía, pero así que nos sirva para algo, pues realmente no, ¿verdad? El diagnóstico de síndrome nefrítico, de síndrome nefrótico, pues se hace en base a los hallazgos en orina, en la sangre, la presión arterial o el edema. ¿Sí? Y otra pregunta es, ¿cuándo en enfermedad renal crónica, cuándo se debe de hacer una biopsia renal? ¿Cuáles son las indicaciones? Bien, voy a empezar por las contraindicaciones porque a veces es más importante. Bien, cuando los riñones están atróficos, que están muy pequeños, yo les recomendaría no ni siquiera intentar. También es contraindicación de hacer una biopsia renal si tenemos un paciente hipertenso que no está bien controlado. Primero tenemos que controlar la hipertensión arterial. Está contraindicada la biopsia cuando se trata de un paciente con riñón único, con excepción del riñón trasplantado. A los riñones trasplantados sí les hacemos biopsias, ¿verdad? O bien cuando el paciente tiene algún dato de problemas de coagulación. Esas son, digamos, las contraindicaciones. ¿Qué indicaciones tenemos de biopsia renal? Bueno, cuando tenemos un paciente que tiene proteinuria, que podemos pensar que tiene síndrome nefrótico y que es resistente a esteroides, un paciente con una glomerulonefritis severa, rápidamente progresiva, que no mejora en las primeras 2 semanas de evolución, pues sí hacemos las biopsias renales. En pacientes que tienen una enfermedad que ocasionó la lesión renal, por ejemplo, en pacientes con lupus, pacientes con Heno-Schönlein, o bien pacientes que tienen hematuria en episodios con proteinuria, ¿verdad? Son pacientes que hacemos la biopsia renal. Casi siempre la indicación va a ser que el paciente tiene más de 3 meses con proteinuria y que esa proteinuria es persistente. Entonces, ahí sí nos sirve la biopsia. Ahora, en México, algunas veces intentamos hacer biopsia de riñón en aquellos niños que no tenían historia, ¿sí? Y realmente, pues sí hicimos algunas guiadas por ultrasonido, pero los resultados eran muy pobres. Lo que encontrábamos era el diagnóstico del patólogo habitualmente era riñón terminal. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los glomérulos que se observaban en la biopsia estaban esclerosados, que había datos de fibrosis intersticial, pseudotiroidización, atrofia tubular, o sea, pues no podía uno saber si fue primero la glomerulopatía y después la nefritis intersticial, o primero la nefritis intersticial y después la glomerulopatía. En muy pocos casos, gracias a la inmunofluorescencia, pues en algunos glomérulos se encontró algo que sugeriría que fue un problema glomerular, ¿sí? Pero realmente era muy raro que intentáramos hacer una biopsia en un paciente ya cuando los riñones estaban muy pequeños. Bueno, cuando el paciente se trasplantaba y se le tomaba uno de los riñones, ¿verdad?, naturales para examinarlo, pues invariablemente el diagnóstico era riñón terminal, o sea, seguimos en las mismas. No sabemos si fue una glomerulopatía, si fue alguna cosa ambiental,
Lo que sí es seguro que no era una causa estructural. Otra contraindicación, se me olvidaba, cualquier paciente que tenga hidronefrosis o que tenga quistes renales no se debe de hacer biopsia renal. ¿Sí? Bien. Entonces, para temas de trasplante, pues sí, a veces era importante tratar de saber un poco sobre la enfermedad que la causó, la enfermedad renal crónica, ¿no? Porque algunas enfermedades se reproducen en el injerto renal. Sin embargo, realmente ya cuando la enfermedad renal es muy avanzada, los datos que nos va a dar la biopsia son totalmente intrascendentes. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por su brillante exposición de gran utilidad para el pediatra. Y les agradecemos también a todos a toda nuestra audiencia. Les pedimos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. Pues muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.